Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo está integrado por los estudiantes Cintia Cantos, Nadine Largo, Joel Paida, Daniela Patarón. El siguiente tema a exponer es del sistema disciplinar del docente ecuatoriano. Seguimos. Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el artículo 64, potestad sancionadora, la máxima autoridad del establecimiento educativo ejercerá la potestad sancionadora al personal docente que le atribuya la presente ley y demás normativa, de acuerdo con las faltas cometidas, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Estas son las tres sanciones que existen en la educación ecuatoriana, que es la amonestación verbal, la amonestación escrita y la sanción pecuniaria administrativa que no exceda el 10% de la remuneración básica unificada del docente. Asamblea Nacional 2011. Artículo 65. Juntas distritales de resolución de conflictos. Las juntas distritales son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. Tiene una conformación interdisciplinaria de 3 profesionales que serán nombrados directamente por la autoridad competente. Estos son el director distrital, el jefe de recursos humanos y el jefe de asesoría jurídica, quienes conforman la junta distrital. Esta presidida por el director distrital. Las juntas distritales de resolución de conflictos podrán imponer las sanciones de acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser suspensión temporal sin goce de remuneración y destitución de cargo. En el artículo 124 de la pérdida de la función, nos dicen que si los profesionales de la educación que tienen alguna función como mentor, asesor educativo, auditor educativo, inspector, subinspector, vicerrector o subdirector, pueden ser llegados a sancionar con la pérdida de la función previo al sumario administrativo, que está determinado igual por la ley y está impulsado bajo las normas de un debido proceso que se debe realizar. En el artículo 131, que nos habla de las infracciones, nos indica que se consideran infracciones en el ámbito educativo aquellas acciones que se oponen a las leyes establecidas. En el artículo 132 nos habla de las prohibiciones, donde se encuentra la prohibición a los representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas correspondientes. Aquí podemos encontrar cuáles son esas prohibiciones que existen. Empieza por distintas que podrían verse como algo sencillas, pero que si son incumplidas también habría una sanción. Estas están ordenadas desde la A hasta la Z y podemos leerlo en la LOEI. Inclusive hay unos apartados donde hay otras infracciones que tienen otro nivel de complejidad, que también son sancionadas por parte de las autoridades competentes y en algunos casos pueden llegar a ser problemas legales. Artículo 133 de las sanciones. Las infracciones enumeradas en el artículo 132 anterior, imputables a los representantes legales, directivos y docentes, se sancionarán según su gravedad, previo sumario administrativo y siguiendo el debido proceso de la siguiente manera. Suspensión temporal sin sueldo hasta un máximo de 70 días sin el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones desde la letra G hasta la O del artículo anterior. Destitución. En el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra P hasta la CC.
Quienes reincidan en un mismo periodo lectivo une infracciones sancionadas con multa serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un periodo de 30 días sin derecho a sueldo. Quienes reincidan en un mismo periodo lectivo en infracciones sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la remoción definitiva de sus funciones mediante acción de personal. Multa equivalente al 10% de su remuneración a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra A hasta la F. Quienes hubieran reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 2 veces consecutivas serán destituidos inmediatamente del cargo, con la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de mérito y oposición, o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los requisitos necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa vigente. Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni limitan las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse de hechos que pudieran constituir delito. La autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la obligación de asegurar y proveer toda la información que los organismos judiciales requieren para el impulso de las sanciones. De las garantías y principios del proceso disciplinario. En el artículo 136 nos dice que hay garantías y derechos constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de la persona natural o jurídica investigada. Todo lo actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. En el reglamento, inclusive de la presente ley, también define los procedimientos y mecanismos a fin de sancionar y erradicar todo tipo de delito sexual en contra de los estudiantes. En el artículo 137 nos habla de la inadmisibilidad, en la cual ningún caso se admitirá como eximente, excusa o atenante de la infracción cometida el desconocimiento de la ley o el acatamiento de una orden ilícita emanada de la autoridad competente. Tanto los docentes como las autoridades deben ser conocedoras de toda la normativa que rige tanto para su institución como a nivel general en el Ministerio de Educación. El artículo 138. Del caso fortuito y la fuerza mayor. Para efecto de la presente ley se considera como caso fortuito y fuerza mayor lo previsto en el Código Civil. Artículo 139. Las personas que hubieren sido afectadas por incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 132 de la presente ley serán reparadas y restituidas inmediatamente en sus derechos. Quienes en el ejercicio de su función impidan o se nieguen a dar paso a dicha restitución, estará incursos en infracción y serán sumarios administrativamente y destituidos en caso de demostrarse su responsabilidad. Artículo 140. Notificación de destitución o suspensión. Si un profesional de la carrera docente pública incurriere en causal de destitución o suspensión de remuneraciones, funciones o cargos, la autoridad desconcentrada competente que considere del hecho notificará la destitución o suspensión previa la sustentación de los sumarios administrativos correspondientes de conformidad a la ley. En el artículo 143 nos hablan también de la remoción simple, aquella que está afectando directa desde los cargos y está aplicada a funcionarios de educación de libre nombramiento. Esta remoción no será considerada como sanción, simplemente será removido del cargo en el que esté trabajando. Dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural existe el capítulo 6 de las faltas de los docentes, en el cual dentro del capítulo 334 nos indica la competencia.
donde la máxima autoridad del establecimiento educativo es quien puede ejercer la potestad sancionadora correspondiente al personal docente, de acuerdo siempre a las faltas cometidas y de conformidad con el Código de Convivencia. Se pueden imponer las siguientes sanciones, como se indicó inicialmente: la amonestación verbal, la amonestación escrita y la sanción pecuniaria. Cuando la falta amerita ser sancionada con suspensión temporal, se realiza sin goce de remuneración o destitución del cargo, y el directivo del establecimiento debe notificarlo directamente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la sustanciación y la resolución respectiva. Artículo 335. Para imponerle a un profesional de la educación las sanciones de amonestación escrita o multa, la máxima autoridad del establecimiento educativo respectivo debe escucharlo previamente, permitiéndole presentar los justificativos necesarios. De lo actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando los documentos de cargo y descargo. La sanción impuesta debe ser notificada al afectado y a las autoridades educativas. Cuando se trate de multa, su ejecución le corresponderá al responsable de pago de las remuneraciones de los docentes de la institución educativa correspondiente. 336. Apelación. Las sanciones de amonestación escrita o multa impuestas por la máxima autoridad del establecimiento educativo a los profesionales de la educación pueden ser apeladas ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Su resolución pone fin a la vía administrativa. Capítulo 7 de la inasistencia y abandono injustificado de directivos y docentes. Artículo 337. Inasistencia y abandono injustificado. Los directivos o docentes deben ser sancionados con multa o destitución de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento por inasistencia injustificada o abandono injustificado del cargo. La sanción de multa debe ser impuesta por la máxima autoridad del establecimiento educativo. Debe ser notificada para su ejecución al responsable del pago a los docentes. La sanción de destitución debe ser impuesta de conformidad con el procedimiento prescrito en el presente reglamento según corresponda. En el capítulo 11 de las infracciones de connotación sexual, en el artículo 354, hace referencia a lo que es el acoso sexual. Nos da a entender que para esto se entiende como acoso u hostigamiento sexual en el ámbito educativo sin perjuicio de lo determinado en el Código Penal y en el Código de la Niñez y Adolescencia, a toda conducta con contenido sexual que se realice aislada o reiterativamente, sea escrita o verbal, gestual o física. Para eso también en el artículo 135 nos habla sobre el deber de denunciar, que toda autoridad o directivo de establecimiento educativo, docente o personal administrativo, inclusive estudiante o cualquier persona que tuviera este conocimiento que ha ocurrido algún acto de acoso u hostigamiento sexual, tendrá la obligación de denunciar, porque caso contrario, la Junta Distrital podría también contemplar como un incumplimiento a esta disposición y ser considerado como una falta grave. Y es así como también esta persona debe sujetarse a las sanciones previstas también en el presente reglamento. En la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, nos habla sobre el artículo 44 del sumario administrativo. Es un término que escuchamos a lo largo de la presentación. En el sumario administrativo se hace referencia a un proceso administrativo oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento de las faltas administrativas establecidas en la ley. En este caso se habla de parte general para un servidor público, pero también se aplica para lo que serían los docentes. Esto es un procedimiento que se basa en el Reglamento General de la Ley y el sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. De determinarse responsabilidades administrativas se impondrán las sanciones señaladas en la presente ley.
de establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos y justicia competentes. En este caso, el sumario administrativo es parte también como un elemento importante conocer al momento de realizar una sanción. Nosotros de esta información para esta información hemos revisado en lo que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y también en una Ley Orgánica de Servicio Público. Gracias.